Los límites del dibujo es el espacio en el cual nosotros vamos a dibujar. Va a ser el tamaño de nuestro dibujo o de nuestro plano. Al haber pulsado sobre límites, aparece por defecto en la barra de estado las coordenadas de la esquina inferior izquierda 0, 0. Y miren que ya aparecen con 2 decimales. Damos Enter para aceptarlo. Y por defecto nos aparece la dimensión 420 por 297 que corresponde a un formato A3 de la serie DIN en posición horizontal. Nosotros vamos a trabajar con un formato un poco más pequeño, es decir, uno que quepa en una hoja tamaño oficio para que pueda ser imprimido en cualquier impresora doméstica. Tamaños más grandes necesitan unas impresoras especiales llamadas plotter. Entonces vamos a coger el formato A4 y lo vamos a dibujar en posición vertical. Sus dimensiones serán 210 horizontal por 297 vertical. Entonces escribimos 210, una coma que siempre van a separar las coordenadas, y 297. Damos Enter, ¿sí? Y no notamos ningún cambio. Antes de esto vamos a ir a herramientas, bajamos bastante, seleccionamos parámetros del dibujo, se abre el cuadro parámetros del dibujo, activamos la primera pestaña que es resolución y rejilla. Por defecto la resolución en X es de 10, la dejamos tal como está. La rejilla activada, verificamos que esté activado el espacio modelo 2D. En intervalo de la rejilla también 10 lo dejamos tal como está, y solo cambiamos en el comportamiento de la rejilla que dice mostrar rejilla fuera de los límites, la desmarcamos para que ese punteado que vemos en la pantalla aparezca solamente en nuestro espacio de trabajo. Antes de salir aquí vamos a referencia a objetos, decimos de seleccionar y seleccionamos algunos que van a ser los más usados. Esta referencia a objetos son unos marcadores que se ubican en ciertas partes de los elementos como líneas. Por ejemplo, punto final, el punto medio, la intersección con otra línea y una opción para trazar líneas perpendiculares. Vamos a tomar eso. No debemos tomar más de 4, más 3, máximo 4. Decimos aceptar y no notamos, repito, ningún cambio. Llamamos ahora el comando zoom. Lo llamamos por su teclado con la letra Z, que es la inicial. Damos Enter. En la barra de comandos nos aparecen una serie de opciones. Podemos seleccionar la opción todo, bien sea con el más o escribiendo la letra T, que es la que aparece en color resaltado. T. Enter. Y nos aparece una serie de puntas en el espacio que hemos configurado. Para hacerlo más claro y para delimitar ese espacio, vamos a trazar una línea en todo su contorno. Para eso llamamos al comando línea, que lo podemos hacer bien sea escribiendo la palabra línea o su manera abreviada, el modo L, o sencillamente señalando en la pestaña de dibujo el comando línea. Ella nos dirá de precise primer punto. Eso lo podemos haciendo clic con el mouse en cualquier parte o indicándole mediante coordenadas qué punto queremos. Como lo que vamos a hacer son los bordes del formato y su primer punto es 0, 0, vamos a escribir la coordenada 0,0. 0,0. Vamos a trazar líneas, ¿sí?, que van a ser horizontales y verticales, y es conveniente entonces activar el modo orto aquí en la barra de estado. Lo activamos y trazamos la línea, 0,0. Damos Enter, activamos el modo orto y escribimos la longitud de ese lado del formato, que es 210. Damos Enter.
movemos el mouse hacia arriba, escribimos la longitud de la altura que es 297, damos Enter, movemos el mouse hacia la izquierda, damos la longitud del ancho que es 210, damos Enter y podemos escribir los 297 para llegar al punto final, o escribir la coordenada 00, o sencillamente decirle cerrar con la letra C. Damos Enter y queda nuestro formato. Moviendo la ruedita del mouse hacia nosotros disminuye el tamaño. Ya lo saben que lo contrario es aumentarlo. Como también si la hundimos o la pulsamos, aparece una manito y podemos desplazar ese espacio en el objeto que tengamos seleccionado. Vamos a dejarlo acá. Ya tenemos ese borde, vamos ahora a hacerle los márgenes. Todo formato tiene un margen, esos márgenes también están estandarizados. Para un formato como este que es pequeño, el margen ancho es de 20, los márgenes angostos son de 5. El margen ancho siempre se coloca sobre el lado de mayor longitud, en este caso la parte vertical, y siempre se coloca del lado izquierdo, si el formato es vertical. Para hacer los márgenes vamos a utilizar un comando que se llama desfase, su icono es este. Pulsamos y él nos pregunta a qué distancia vamos a hacer el desfase, es decir, a qué distancia vamos a copiar lo que señalemos. Entonces vamos a decir 20. En AutoCAD ese número significa cualquier unidad, pero ya nosotros la estamos configurando que son milímetros. Damos Enter, cambia el cursor a un pequeño cuadradito, tocamos la línea para que se seleccione y indicamos la dirección a la que se va a correr. 20. Como el desfase de 20 es el único, damos Enter para salir de ese comando y Enter para llamarlo nuevamente y cambiamos ahora el desfase a 5. Damos Enter, estamos en la parte superior y pasamos hacia adentro, en la parte derecha hacia adentro, en la parte inferior hacia adentro. Nos sobran unas partes de esos márgenes. Para quitarlos utilizamos no el comando borrar, porque nos borraría toda la línea, sino el comando recortar, que nos borra parte de una línea. Damos Enter y tocamos lo que queremos que desaparezca. Lo mismo haremos para la parte inferior. Y terminamos dando Intro para esto. Este es nuestro formato con sus márgenes. Es un formato A4. Lo que vamos a hacer hoy es dibujar un rótulo como este en la parte inferior del formato. Las medidas son pues todo el ancho y estas medidas de altura de 35, los dos renglones inferiores de 10 y el superior de 15. El renglón del lado derecho, 3 iguales de un ancho de 30. Los demás vienen por divisiones sucesivas de mitades, como vamos a ver a continuación. Vamos a dibujar ese rectángulo correspondiente al cuadro explicativo, trazando no por coordenadas, sino utilizando el comando desfase. Vamos al comando desfase, nos precisa la distancia, decimos que es 10, damos Enter, tocamos la línea inferior, pasamos hacia arriba, como son dos renglones de 10, lo hacemos 2 veces. Damos Enter para salir del comando, porque el tercero es de 15, lo llamamos nuevamente, cambiamos esa dimensión a 15, damos Enter y tocamos esta parte. Tenemos ya esa parte, esos 3 renglones. Para hacer las divisiones verticales, llamamos de nuevo al comando desfase, aplicamos 30
y desfasamos todo el margen derecho. Esa línea es demasiado larga, pues llamamos de nuevo al comando recortar, damos enter sin tocar nada y borramos la parte. Como dije anteriormente, los renglones o las divisiones verticales van por divisiones por mitades sucesivas, es decir, vendrá una línea en la mitad de este espacio. Para eso debemos saber cuánto mide el espacio, pero nosotros sabemos que el ancho del formato es 210, que el margen izquierdo es de 20, que el margen derecho es de 5, y que acá tenemos 30, entonces sería 5, 35 y 20, 55. A 210 nos da 155. La mitad de 155, si no la podemos encontrar mentalmente o no disponemos de una calculadora inmediata, llamamos al comando calculadora de AutoCAD escribiendo cal en la barra de comandos, dando enter, escribimos la expresión 155 dividido entre 2, damos enter y nos aparece 77.5. Luego haremos un desfase de 77.5 y desfasamos esta línea hacia acá. Observamos que esa línea no va sino en los dos renglones inferiores, entonces es necesario hacer un recorte dando el comando recortar, doy enter y toco la parte que quiero que desaparezca. Me falta esta línea vertical que irá aquí en el centro. Lo mismo, llamo a la calculadora, escribo la mitad, 77.5, que es el ancho de ese renglón, lo divido entre 2 y da 38.75. Hago un desfase de 38.75, doy enter y desfaso esa línea hacia la derecha. Esa línea que he desfasado solamente está en la parte inferior, por lo que es necesario recortar. Y recortamos esta parte. Bien, esto es todo en lo referente a los espacios. Vamos ahora a colocar los letreros. Y vamos a colocarlos exactamente centrados. Para centrar o para hallar el centro de un rectángulo, pues normalmente trazamos sus dos diagonales. Pero aquí es suficiente trazar una, ya que tenemos la opción punto medio. Y esa nos va a ahorrar el trazar las dos diagonales. Escogemos una línea, verificamos que estén los modos de referencia activados y comenzamos a trazar unas líneas auxiliares así, unas diagonales a cada uno de los rectángulos. Esta, repito, es una línea auxiliar que posteriormente va a ser borrada. Y me va a servir para determinar lo que es el punto centro. ¿Sí? Recuerden, punto medio o punto centro. Ese punto medio de la diagonal será el punto centro del rectángulo. Como lo que vamos a escribir es un texto, en AutoCAD se utiliza la letra técnica. Es una letra que está estandarizada a nivel internacional en todo lo que se refiere a comunicación mediante planos. No es la más bonita, pero sí es la más sencilla y la más clara, y lo que se necesita en un plano es claridad. Entonces nos dirigimos a menú formato, buscamos estilo de texto, se abre esta pestaña de estilo de texto y por defecto nos aparece la fuente Arial, que es una fuente propia de Windows. Buscamos la propia de AutoCAD, que es Simples SHX.
Esto viene en orden alfabético, vamos buscando hasta la letra S. Simples SHX, aquí lo tenemos. Hay dos simples SHX, pero la una es 8, vamos a tomar esta, la primera, simples, y es una letra, como se dice, bastante sencilla, pero como es del sistema vectorial, no tiene mucho peso y permite la regeneración de los dibujos de una manera más rápida. No llenamos ninguno de estos cuadritos. La altura siempre la debemos dejar en 0 para que nos permita modificarlos según lo deseemos. Cambiamos sí la oblicuidad, vamos a cambiarla en 10 grados para que se incline ligeramente hacia la derecha. Le decimos definir actual y nos preguntará, digamos que sí, y decimos cerrar. Este va a ser nuestra letra tipo estándar de AutoCAD para este formato. Damos cerrar y ahora sí vamos a escribir cada uno de estos. Vamos a comando texto, abrimos y vamos a coger un texto de una sola línea. Se abre en la ventana en la barra de comandos el icono el comando texto, pero tiene dos posibilidades: justificar y estilo. El estilo ya está definido, es el estilo estándar. Ahora vamos a decirle justificar y se abren diferentes opciones. Más adelante veremos qué significan cada una de estas opciones, pero vamos a escoger medio. Él me pregunta cuál va a ser el punto medio del texto. Voy a escribir el renglón superior. La altura me pregunta, por defecto es 2.5, vamos a cambiarla a 5. Damos Enter. El ángulo de rotación, como el texto es horizontal, pues el ángulo de rotación será 0. Damos Enter para aceptarlo. Y cambia el icono para escribir. Pues no vamos a escribir pendiente de líneas, sino vamos a escribir geometría descriptiva en mayúsculas. Geometría descriptiva. Damos Enter 2 veces. Señalamos el otro punto. Damos Enter de nuevo, señalamos el otro punto. Justificar lo mismo, punto medio. Decimos el punto medio del texto. La altura es 5 y escribimos como está arriba. Plano. Plano número 01. Vamos a quitarle el número y dejemos solamente el 01 para que nos quede dentro del espacio. Damos Enter 2 veces, disculpe. Colocamos al final, damos Enter 2 veces y volvemos de nuevo. Enter para llamar al comando justificar, y tendremos que hacer lo mismo esto varias veces según los renglones que tengamos. Altura ya no va a ser 5, sino que la cambiamos a 4. Damos Enter 0. Escribimos el texto y se escribe el nombre del estudiante. Supongamos que el estudiante se llama Eduardo Rodríguez. Vamos a abrir combinación de mayúsculas y minúsculas. En un plano, lo único que va en mayúscula es el título del plano y la razón social de la empresa. Entonces escribimos acá, Eduardo Rodríguez, Enter, Enter, y continuamos de nuevo. Justificar, medio, altura 4, aceptamos,
ángulo 0, escribimos de nuevo, en este caso el profesor, enter de nuevo 2 veces y continuamos. Justificar, medio, altura 4 y escribimos la fecha, un día como hoy, 28/06 del año 2020. Enter, disculpen, equivoqué acá, altura 4, rotación 0, así, 28/06/20. Enter 2 veces, volvemos de nuevo, enter para llamar al comando, justificar, medio, altura 4 también, y escribimos acá en este renglón, que es un poco más grande, la razón social. Aceptamos la altura 4, el ángulo de rotación 0, y escribimos ahora sí Unimagdalena. Facultad de Ingeniería. Como no cabe más, abreviamos, enter 2 veces, repetimos el proceso, justificar, medio, señalamos, aceptamos la altura 4, el ángulo de rotación 0 y escribimos cotas en 2 puntos. Por ahora nosotros vamos a trabajar en milímetros. Escribimos milímetros, damos enter. Bueno, dejemos ese milímetro, dejémoslo por ahora porque no hemos definido. Damos enter 2 veces. Repetimos. Justificar. Medio. Altura 4. Rotación 0. Escribimos ahora escala. Y escribimos por ahora 1/1. Podemos escribir esta barrita inclinada o sencillamente 2 puntos. 1/1. Damos enter 2 veces. Y este último espacio es para la calificación. No lo vamos, ahora sí cuando nos diga, damos enter. Justificar. Y vamos a colocar izquierda. Sí. Aquí no nos sirve esa línea guía. Ángulo de rotación 0. Altura del texto y lo escribimos sencillamente la letra C, F. ¿Qué sucede acá? Para terminar esto y que nos quede igual, llamamos al comando borrar, borramos las líneas auxiliares. Observen que cuando nos posamos sobre ella cambian de color y estas son las que vamos a ir borrando. Disculpen, si cometemos algún error, decimos H, que es deshacer, y desaparece esta parte. Repito, borrar. Colocamos las líneas. Podemos agrandar para no cometer errores. Como estas letras CF nos quedaron un poco más debajo, las desplazamos un punto de referencia y las desplazamos ligeramente. El letrero nos ha quedado de color rojo.
nosotros vamos a que nos quede de color negro. No tenemos que hacerlo de nuevo, sino sencillamente vamos a darle las propiedades de color negro. Entonces decimos igualar propiedades, las líneas son de color negro, entonces vamos a darle color negro a todo este texto. Esta es la forma como haremos ese cuadro explicativo. Ya tenemos nuestro formato. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es trazar líneas y trazar texto. Debemos tener en cuenta lo siguiente. En un plano, las líneas más gruesas son las exteriores o el margen. No los bordes, sino en los márgenes. Luego vienen las líneas del cuadro explicativo y en la medida que las líneas sean más internas, es necesario que sean más delgadas. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Nos vamos a propiedades de línea, vamos a seleccionar estas líneas que son las del borde, ¿sí? Vamos a dejarla en color negro, le damos un espesor el más fino posible, en este caso, mírenlo, pulsamos, ¿sí? Nosotros le ponemos un espesor de 0,9, le decimos que es una línea continua y ese es el espesor de esta. Ya ha quedado esa línea con ese espesor. Para que las demás líneas queden del mismo borde, llamo al comando igualar propiedades y cojo las propiedades de esta línea y se las paso a las demás. Simplemente posando ese cuadradito sobre ella. Por ahora no noto el cambio. Tomo el margen superior, en la misma forma que la anterior, le dejo el color negro, le doy un espesor de 0,6, digo que sea una línea continua y ya me ha quedado con estas condiciones. ¿Sí? Voy a igualar propiedades, tomo las propiedades de esa línea y se las paso a los demás bordes. Luego, el cuadro explicativo, como es más interno, vamos a cambiarle también, decimos que el color negro, un espesor un poco más delgado, este era de 0,6, vamos a bajarlo a 0,5, decimos que es línea continua, ¿sí? Podemos trazar una línea aparte con esas características, decirle igualar las propiedades de esta línea y pasársela a todas estas de acá. Es más, nosotros se las podemos pasar al texto también. Para ver esos cambios, sencillamente vamos a la barra de estado y en esta sección que se llama mostrar ocultar grosor de línea, damos clic y se nos mostrarán los diferentes grosores. Vamos a agrandarlo para que se vea un poco más y ustedes verán que hay unas diferencias. Entonces vamos a hacer lo siguiente, igualar propiedades, cogemos las propiedades de esta línea, se las pasamos a todos al texto para que nos quede uniforme. Y ya tenemos esto. Este es nuestro cuadro explicativo. Perdón, me quedó esta parte. Bien, este es nuestro cuadro explicativo. Hemos configurado las líneas, tenemos sus espesores, pero como se dan cuenta, este espesor se ve muy grueso, le quita visibilidad y esto se hace solamente cuando ya vamos a imprimir para revisar los espesores de línea. Por lo pronto lo que tenemos que hacer es trabajar teniendo desactivado esa opción de mostrar espesores. Vamos a esta barra de estado, hacemos así y nos quedan las líneas todas iguales.
Bien, esta es la forma en cómo hemos elaborado nuestro cuadro explicativo, cómo hemos configurado los espesores del formato, y continuaremos con un tema adicional en nuestro próximo video.